Hello students, welcome to our third online English class. Today we are going to continue working with Unit 4. Let's remember that during the last classes, we already started with the last unit. In the first part of the unit, we were with vocabulary related with money, right? And in the second online class, we were with a reading activity. Y recuerden que todas estas actividades, tanto the first class with the vocabulary como the reading activity, va a ser chequeada este próximo miércoles 20 cuando nos encontremos ya face to face en nuestra presential class. But we have to continue working now with the topics related with Unit 4 Money. Y hoy vamos a trabajar with the principal topic of this unit, que es describing trends. Okay? And in order to do so, I want you to watch these two graphics over here. Tenemos different kind of graphics. Table graphics and money and figures graphics. La idea, chicos, es que durante la última presentación, que va a ser su evaluación, ustedes sean capaces de describir estos gráficos en inglés. Y un poco lo que vamos a estar trabajando en today's class. Vamos a ver el vocabulario para que ustedes en realidad puedan hacer esta actividad de describir ambos tipos de gráficos. So, let's start. Recuerden que siempre se pueden ir apoyando de su booklet. Yo voy a explicar las actividades, voy a explicar la información, luego ustedes la realizan y el próximo miércoles vamos a revisar entonces all the information. So, let's start. Cuando hablamos acerca de describing trends, como aparece cierto acá en el useful language vocabulary, existen tres formas distintas de poder describir trends, que son los distintos movimientos del mercado, que puede hacer, ¿cierto?, in English. Number one, verbs of change. Existen distintos verbos, ¿cierto?, que hablan acerca de cambios. Por ejemplo, dice, demands for blackberries have soared in recent years. Tenemos el verbo soared, que es un verbo, ¿cierto?, que habla acerca de un cambio o un movimiento. Sales are falling. También ustedes están familiarizados con el verbo fall, que también habla acerca de cambios, ¿cierto? To fall. Y por último tenemos profits improve in July. Bueno, la palabra profits es una, ¿cierto?, de las palabras que está dentro de nuestro vocabulario de money, por lo tanto ya ustedes tienen que estar relacionadas con ellos. Y la palabra improve, ¿cierto?, es mejorar, que viene, ¿cierto?, a hablar acerca de un cambio en los movimientos. Entonces, la primera forma de poder hablar acerca de o describir trends es utilizar acciones. Soar, fall, improve, increase, etc. Vocabulario que ya vamos a manejar un poquitín más adelante. Number 2, prepositions. El uso de preposiciones también nos va a servir junto con los verbos de cambio para poder hablar acerca de describing trends. Veamos los ejemplos y veamos las preposiciones, ¿cierto?, que ustedes ya conocen y cómo las podemos utilizar. Profits rose 5% to 1.5 billions. Fíjese cómo se utiliza el verbo rose, ¿cierto?, que viene del verbo rise, que es incrementar, y ahí está en pasado. Y utilizamos el to cuando queremos, ¿cierto?, hablar acerca de el porcentaje 5% a 1.4 billones. The sales of DuPont have gone up from 19.6 billions to 27.4 billions. Fíjese cómo se utiliza el from to para ir de una cifra a otra cifra. Sales rose by 20% over the holiday period. El by también se utiliza mucho, sobre todo con rise by o rose, que en este caso es el pasado. Y eso sirve mucho para dar la cifra con la que tú quieres obviamente hablar, en este caso by 20%. This represents a decrease of 16.4% from the first quarter. El decrease of es una baja de, y tú entonces también puedes dar el porcentaje, en este caso 16.4. The average retail gasoline price stood at 4.11 millions a gallon yesterday.
Fíjense cómo el stood at también quiere decir como que se quedó o permaneció en. Pero también es un verbo con una preposición que nos pueden ir sirviendo. Ahora, también podemos utilizar, como ya dije, ¿cierto?, diferentes formas de verbos para poder hablar acerca de describing trends y cómo el movimiento de mercado se va produciendo. Por ejemplo, dice, the figures paint a gloomy picture for Japanese growth. The unemployment rate is rising. Last summer our market share fell. Y this year orders from Brazil have leveled off. If the price of petrol rises further, will make a loss. Quiere decir eso, que nosotros podemos utilizar las distintas formas de los verbos para poder describir trends, para poder describir los movimientos del mercado. Podemos utilizar acciones en present para hablar acerca de las actividades recientes de la compañía. Podemos hablar acerca de present continuous para decir qué movimientos están ocurriendo en este momento dentro de la compañía. Podemos utilizar el past simple para hablar acerca de movimientos o acciones dentro de la cifra o el mercado de la compañía que ocurrieron en el pasado. Podemos usar present perfect para hablar acerca de situaciones que comenzaron en el pasado pero que siguen ocurriendo hasta el momento, movimientos que siguen ocurriendo hasta el momento. O podemos usar el primer condicional para decir qué pasa si es que una cifra está ocurriendo y cuál sería el resultado. ¿Ok? Ahora, en el caso de nosotros hemos trabajado solo present simple, present continuous y past simple. Por lo tanto, cuando nosotros estemos dando nuestra presentación, vamos a estar vamos a utilizar solamente estos tres tiempos verbales para poder manejar cifras acerca de lo que la compañía tuvo, lo que la compañía está teniendo en el presente y los movimientos que están ocurriendo, ¿cierto?, en el present continuous. Ahora, veamos algún vocabulario relacionado con describing trends. Ustedes los tienen, ¿cierto? Ustedes los tienen en su booklet, pero de todas maneras estas imágenes se las voy a subir al ambiente de aprendizaje. Partamos con la número 1 que dice, to describe changing circumstances we can use verbs of movement. Acá yo les pongo 8 ejemplos de verbos de movimiento, algunos que tienen que ver con alzas y otros que tienen que ver con bajas, como les muestran, ¿cierto?, ahí la flechita. Por ejemplo, tenemos improve, increase, recover y rise. Estos 4 verbos tienen relación con los movimientos de mercado que van, ¿cierto?, en aumento. También tenemos decline, decrease, drop y fall, que tienen que ver con movimientos, ¿cierto?, que van en descenso, ya sea en ventas, en porcentajes, etc. Ahora, estos movimientos en alza o en baja son movimientos normales, pero también, como podemos ver, ¿cierto?, acá en la segunda línea, también podemos tener movimientos dramáticos que se pueden dar, ¿cierto? O sea, movimientos muy fuertes en alza o movimientos muy fuertes en alzas o en bajas en lo que es, ya sea porcentaje de venta, etc. Por ejemplo, en lo que es en aumento tenemos rocket y tenemos soar, como vimos en los ejemplos anteriores. Y lo que tenemos en baja tenemos dive y tenemos plump. También podemos ver, como vemos movimientos dramáticos, podemos ver slight movements, es decir, movimientos ligeros. Cuando queramos hablar acerca de un movimiento ligero, ya sea en aumento o en bajada, podemos ocupar en aumento edge up y en bajada edge down o deep. Son las dos opciones que tenemos. También podemos utilizar amount of decrease, o sea, es decir, cantidad de incremento, cuando queramos, ¿cierto?, hablar acerca de estos movimientos de mercado. Por ejemplo, está la palabra half, que como ustedes pueden ver acá significa medio, double, que es doblar, triple, triplicar, quadruple, por 4, e increase tenfold, que es cuando se aumenta en 10 veces. Ya vimos que podemos usar preposiciones como por ejemplo by, cuando quiere decir que el mercado creció un tanto por ciento, y el from, to, cuando queremos decir, ¿cierto?, que las ventas han incrementado de hacia.
Ahora, como segundo punto, también el vocabulario les muestra que hay algunos cambios que podemos utilizarlo, ¿cierto? Las acciones con ing. Por ejemplo, podemos decir profits are falling, que quiere decir que las acciones están en el momento bajando. Ustedes saben que es present continuous, siempre con ing, son situaciones que están ocurriendo en el momento. Employment has been rising, han estado en aumento. If the chain is complete, we use present tense, present perfect tense, ¿cierto? Eso, o sea, usamos el presente continuo cuando las acciones, ¿cierto?, están ocurriendo. Y usamos el presente perfecto, acá dice, ¿cierto?, cuando las acciones ya han sido completadas. Acá hay dos ejemplos, pero recuerden que nosotros nos vamos a estar enfocando en present simple, present continuous y past simple. Entonces, chicos, junto con el ejemplo, ¿cierto?, de las tres formas distintas que podemos nosotros hablar acerca de trends, de situación del mercado, con algún tipo de vocabulario también que les aparece aquí para irlos ayudando, podemos ya hacer la siguiente actividad. ¿Cuál es la actividad? Muy simple. Ustedes pueden ir a su booklet. El primer ejercicio tiene que ver con what kind of movement do these verbs describe. Acá ustedes tienen distintos verbos que tienen que ver con movimientos del mercado. Algunos movimientos leves, otros movimientos normales y otros, acuérdense, movimientos extremos. Y ustedes tienen acá figuras. ¿Ok? Ahora, tienen 11 figuras, como ustedes pueden ver, tienen mucho más de 11 movimientos, porque un verbo puede ir con más de una figura. Lo que ustedes tienen que hacer es match them, es decir, por ejemplo, decline. ¿A cuál figura ustedes unirían decline? Por ejemplo, yo lo podría unir a la figura número 1, porque es un movimiento leve que tiene que ver solamente con una baja. Y así van uniendo las siguientes. En la segunda actividad que ustedes tienen que realizar, ¿cierto? Dice, look at the graphics below, van a ver estos gráficos. Complete the sentences about them with the appropriate preposition. Van a utilizar las preposiciones un poco como los ejemplos que vimos antes. El by, el to, el from to, el at. ¿Ok? Pueden ver los ejemplos porque los ejemplos también los van a ir ayudando para poder saber cuál es la correcta. Y el último es que estas acciones que estaban acá estaban relacionadas con estos gráficos. Lo que tienen que hacer ahora es, utilizando estos verbos, por ejemplo, que aparecen acá, o inclusive, viendo algunos ejemplos de acá, crear dos oraciones más por cada uno de los gráficos. Tanto el gráfico de barra, ¿cierto?, como el gráfico que aparece acá de montaña. ¿Ok? Chicos, también me gustaría que junto con la tarea vieran un poquito lo que tiene que ver con figures, que son como números grandes en inglés. Si ustedes se dan cuenta, en su booklet aparece un pequeño useful language, que es como un pequeño reminder, ¿cierto? Un pequeño recordatorio acerca de how to tell numbers of big figures, ¿cierto? Números grandes, figures, cifras, in English. Solamente quiero que lo lean, que lo identifiquen, porque dentro de su presentación van a tener que incluir números grandes, por lo tanto quiero ver si ustedes tienen dudas o algún problema con los números. Entonces, chicos, recordemos que el día miércoles vamos a tener clases en Carmen a 3:40, en la E50, de las 8:30 a las 9:50. Por lo tanto, es importante que tengan todo su trabajo hecho, ¿ok? Recordemos, desde el comienzo de la unidad con el vocabulario de Financial Terms hasta el ejercicio de Reading an Inspirational Story que ustedes hicieron el miércoles de la semana pasada, incluye obviamente el último trabajo que tiene que ver con estos tres ejercicios para Describing Trends. Nos vemos el día miércoles, chicos, que estén bien. Goodbye.